Hola, hace unos días el Tribunal Superior de Cali expidió una sentencia de tutela por la cual ordenaba al presidente de la República retirar un tuit en el que hacía varias menciones de tipo religioso e incluía la consagración del país a la Virgen de Chiquinquirá. Con esta decisión queda proscrita la posibilidad de hacer una mención de tipo religioso en espacios públicos. Es el momento de que la sociedad de la ofensa qué no se puede y qué se puede decir en un espacio como Twitter. ¿Podía el presidente de la República hablar en nombre de todos los colombianos respecto a temas de fe? Soy Diego, esta es la carreta jurídica y vamos a analizarlo. El Twitter de la discordia que da origen a este caso comienza con el motivo de la celebración de los 101 años de consagración a la Virgen de Chiquinquirá. Es un espacio importante y acá, en mi querida Boyacá, en la ciudad de Chiquinquirá se celebra con mucho ahínco este momento. El Twitter dice, y cito, respetando las libertades religiosas de nuestro país y en clara expresión de mi fe, hoy celebramos los 101 años de reconocimiento a nuestra Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia. ¿Es inconstitucional? ¿Válido? Para poder analizarlo, comencemos por ubicarnos en el derecho fundamental de la libertad. La libertad como derecho fundamental tiene diferentes facetas, tiene diferentes maneras de manifestarse. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel de interioridad de la misma, es más legítimo o no interferir en ella. Y en ese mismo sentido, esta libertad puede tener una naturaleza positiva o negativa. Las libertades en un primer momento son de esferas internas. La libertad de conciencia, de creencia, son parte de la mente y una interferencia en ella es altamente complicada. Casi que es imposible imaginarnos una condición donde sea constitucional interferir en lo que piensa alguien. También estarán las libertades en espacios personales como la libertad de locomoción o la libertad de expresión. Ya es el sujeto, pero en interacción con otros. Y estarán las libertades colectivas o comunes, la libertad de asociación, la libertad de hacer protestas, ya implican una colectividad mayor y en ese sentido es más proporcional y más razonable que haya una regulación sobre la misma que limite y o regule cómo debe desarrollarse. Estas libertades también tienen una doble faceta en su exposición. Pueden ser positivas o negativas. Son positivas en tanto el sujeto las desarrolla e interactúan con otras personas y obviamente con otros derechos, otras libertades, por ejemplo, o con otros derechos, como podría ser el derecho a la intimidad. Bien, pues la libertad de cultos, ¿dónde la ubicamos en este contexto? La libertad de cultos es una libertad personal. No es solo de conciencia, porque el culto no se reduce a creer o pensar algo. Implica actuar conforme un credo, implica tener un código de valor, unos símbolos, unas reglas de conducta. Tiene una faceta negativa, como libertad personal que es, según la cual no se puede obligar a la persona a actuar contra lo que cree. De ahí hemos derivado toda la doctrina de la objeción de conciencia. El no portar armas, el no realizar actividades violentas, el no tener la obligación de actuar contra lo que se cree, pues es una parte fundamental de esta libertad en su sentido negativo, como bien lo desarrolla esta fabulosa película de Hasta el último hombre, hablando de objeción de conciencia. Y también tiene una faceta positiva. Este derecho fundamental, en su faceta positiva, nos presenta
el derecho de todos a profesar públicamente nuestra fe. La libertad de cultos no es solo creer, no es solo pensar algo, sino es el derecho a exteriorizarlo, a compartirlo con otros, a pedirles que se unan a la fe. Es el derecho a hacerla pública. En ese sentido, la libertad de cultos tiene un espacio privado y negativo que implica la esfera de proscribirle a los otros que interfieran en el núcleo esencial del derecho y un aspecto de acción que me faculta a promover mi fe hacia ellos. No en cualquier forma y no en cualquier proporción, por supuesto, porque como derecho fundamental que es, solo será legítimo, racional y proporcional en tanto no implique la violación de otro derecho fundamental. Esto, en el contexto de las democracias constitucionales y modernas, es muy importante cuando hablamos de la necesidad de organizarnos como sociedad en un Estado laico, por varias razones, muchas de las cuales menciona uno de los padres del contractualismo y por lo tanto cimento teórico de la democracia, John Locke, quien hablaba explícitamente de la necesidad de tener estados laicos. Para Locke no era un tema de cuál fe tenía más razón o más valor, sino de la coherencia que había entre las diferentes formas de materializar esa fe. Si el gobierno existe para ocuparse de los asuntos prácticos terrenos alrededor de políticas públicas, tiene que hacerlo de la mejor manera. Si la fe, si la institución como la iglesia se encarga de salvar las almas de las personas, sus principios y proyectarlos a valores superiores, en muchos credos, para la otra vida, su razón no tiene por qué mezclarse con los asuntos públicos. La mezcla entre los asuntos de la espiritualidad y los asuntos pragmáticos que son el gobierno son absolutamente indeseables para una democracia, porque hacen que se corrompan los ideales democráticos y hacen que se corrompan los ideales espirituales. De ahí fenómenos como en la vigencia de la Constitución del 86 y en espacios viejos de nuestra historia, donde en vigencia del concordato y en unión entre el Estado y la Iglesia, se corrompieron los dos y no persiguieron sus fines. La Iglesia vendía indultos, recibía quejas anónimas para promulgar excomuniones, favorecía o perjudicaba por razones políticas, como pasó en el matrimonio, en la anulación del matrimonio de Rafael Núñez y Silvia Román. Cuando fue enemigo, lo amenazaron de excomunión. Cuando fue aliado, le declararon la nulidad de su primer matrimonio para que tuviera su segundo matrimonio. Esas conveniencias y esos juegos estratégicos de la política no son adecuados para la construcción del espíritu. Y lo mismo, el diseño de políticas públicas, la promoción de derechos fundamentales y de libertades transversales para todos los miembros de la nación no pueden enmarcarse en una sola visión. De ahí que el Estado laico es un fundamento de la estructura social y democrática. Estado laico que tiene que garantizar la libertad de cultos. Un Estado laico no es un Estado ateo, no niega la existencia de Dios, no proscribe y al contrario, debe proteger el espacio para que todos sus ciudadanos puedan ejercer su libertad de cultos, pero dentro del marco de la pluralidad. Y es ahí donde la sentencia del tribunal cita al resolver esta polémica, que, y digo, existe una estricta separación entre el Estado y las iglesias, de suerte que, por la propia definición constitucional, no solo no puede existir ninguna religión oficial, sino que, además, el Estado no tiene doctrina oficial en materia religiosa y existe de pleno derecho una igualdad entre todas las confesiones religiosas. Esta idea, que bien acoge la sentencia que mencionamos, se desarrolla como aplicación del precedente de la Corte Constitucional
mediante el cual declaraban inexequible la consagración del país justamente a la Virgen de Chiquinquirá. Esa ley fue declarada inexequible. Y la Corte Constitucional en ese fallo insiste que, y cito, el carácter laico del país impone una obligación de igualdad a todas las religiones frente al ordenamiento jurídico. No podemos, no debemos prohibir una fe en una democracia. Pero habiendo muchas fes y habiendo muchas formas de entender el mundo, de entender los valores, tantas cosmogonías y cosmologías como la historia y la riqueza de la civilización nos ha dejado, no podemos excluir a quienes tienen una perspectiva diferente. Por eso, la ley estatutaria de libertad de cultos, que es la ley 133 de 1994, dice que, en primer lugar, el Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos, de conformidad con el artículo 19 constitucional. Continúa en su artículo segundo, insistiendo que ninguna iglesia o confesión es ni será oficial o estatal. Y por lo tanto, en el inciso final del artículo tercero menciona: todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Esta ley tiene algunos aspectos polémicos que merecerán un análisis particular. La exención de impuestos, el uso de bienes públicos, su artículo 9 cuando dice en el parágrafo final: las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones pueden adquirir personería jurídica con arreglo a las decisiones del derecho civil, lo que impone unas obligaciones extra a la idea misma de igualdad, de libertad y de autonomía. Asimismo, debemos recordar que esta ley sobre libertad de cultos tiene una excepción polémica en su artículo 5 cuando dice que no se incluyen en el ámbito de aplicación de la ley las actividades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos, el satanismo, las prácticas mágicas, supersticiosas o espiritistas o análogas ajenas a la religión. Este lenguaje es indeseable. Hubiera sido muy pertinente que la Corte Constitucional hubiera hecho un análisis de constitucionalidad condicionada en el control previo y directo de esta norma estatutaria, porque ese lenguaje de que está proscrito el misticismo o la espiritualidad como si no fuera algo religioso es una herencia de las eras de la colonia. Es un lenguaje dentro de la dicotomía civilización-barbarie, donde lo que para el europeo es cultura, para el indígena sería misticismo, lo que para uno es fe, para el otro es superchería. Absolutamente indeseable, absolutamente inaceptable. Ese lenguaje que se utilizaba según el cual las naciones y los pueblos eran los civilizados y los demás eran comunidades tribales. Hay que reconocer el valor cultural. Y si estamos hablando de igualdad de fe, ninguna puede plantearse como más o menos digna de respeto. En ese sentido, me parece totalmente acertada la decisión del tribunal por defender la igualdad entre los credos. Y en esto quiero hacer énfasis. No es un debate sobre las trivialidades de lo que a veces en medios se caricaturiza como la sociedad de cristal. No quiere esto decir que ahora ninguna persona, y mucho menos un servidor público, pueda expresar su fe públicamente. Quiere salir con un rosario el día de su posesión presidencial, bien pueda. Quieren, mediante consenso, tener un crucifijo en las sesiones del tribunal, es válido. Ese Cristo de palo en la pared, como decía esa hermosa canción de Rubén Blades, será un ejercicio de su credo. Pero
tanto en el Estado laico como en la igualdad de libertades, lo que no puede el presidente de la República en una cuenta que puede ser personal, pero que utiliza públicamente como parte de su ejercicio, en la que hizo campaña, en la que da notificaciones, en las que da directivas, en las que hace comunicados oficiales, no puede decir que es la consagración del país. La inconstitucionalidad del tuit deriva en la declaratoria de la consagración de todo el país. ¿Y qué tal si el presidente hubiera dicho que consagra el país entero a la gloria de Alá? Todos los otros credos se habrían sentido altamente ofendidos. ¿Y qué hubiera pasado si el presidente dijera que consagra todo el país al proyecto sionista y del pueblo elegido hebreo? ¿Y qué hubiera dicho si consagra todo el país a Ra o a Shiva o a Quetzalcóatl para esperar la llegada de la serpiente emplumada? Quien no piense como él se sentiría ofendido por la inclusión y la discriminación de su credo. Es muy diferente si un servidor público pide dentro de su credo que lo ilumine, que le dé fuerzas. Virgencita, dame fuerza, como rezaban los mineros en la rebelión de las ratas. Virgencita, sácame de aquí que quiero volver a ver a mi familia. Bienvenido sea. Esa es la construcción de la espiritualidad, porque no hemos sido solo materia, porque no se trata de una apología ateísta, pero la declaratoria de una nación plural que ha pasado por muchas dificultades para darle cabida a todos sus ciudadanos, no puede caber en el lenguaje unívoco, unisimplista que lamentablemente tiene el tuit. La declaratoria del país a una sola fe, a la Virgen de Chiquinquirá, ya había sido declarada inexequible. Nos recuerda lamentablemente esas consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús en épocas del concordato, de la consolidación del centralismo, de las radicalidades políticas que también cercenaron todas las participaciones en eras del Frente Nacional, y es totalmente indeseable. Entonces, que quede claridad que la libertad de cultos no ha sido afectada, que la libertad de expresión y el derecho a promover el culto son parte de la democracia, que no es un precedente según el cual alguien puede ofenderse porque piensa diferente y le pueda imponer a otro ciudadano el silencio o la censura, o que se someta a su fe. Pero la consagración del país, la negación del pluralismo, la negación de todas las fees, todas las etnias, todas las tradiciones, eso es absolutamente inaceptable y es desafortunado viniendo de un primer mandatario. Como tan desafortunado es, hablando de técnica jurídica, que hayan dicho que iban a apelar la sentencia, porque mis doctores, las sentencias de tutela no se apelan, se impugnan. Entonces, pues el mundo jurídico está lleno de estas precisiones y son las que queremos reivindicar. Así que invocando la iluminación y que, como decía Santo Tomás, despejemos la oscuridad en la que nacimos, el pecado y la ignorancia, quiero que estos temas, que es la invitación, los analicemos de fondo y no con pasionalidades del gobierno. Si nos cae bien, lo apoyamos. Si nos cae mal, atacamos. Los que están a favor defienden ese tuit de manera ciega y los que están en contra del gobierno lo celebran, que está bien que se retracte, es para lo único que sirven, etc. No, el pluralismo es construir donde quepamos todos. Y ese era el sancocho nacional que esperábamos que se fuera consolidando con la Constitución del 91. Por eso es muy importante que en este espacio reivindiquemos esas acciones constitucionales y sigamos en la marcha de la consolidación de los derechos fundamentales
y la democracia. Les agradezco mucho el tiempo y seguiremos echando carreta.